locucional una sorpresa, porque yo creo que nunca la he escuchado hasta hoy impartiendo doctrina. Y como dije, es probablemente la última adquisición para CESCO. Ella está trabajando sobre estos dos sectores, de un lado el derecho sanitario y de otro lado sectorialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Ambos sectores pueden tener puntos de coextensión, de influencia mutua, que es lo que en CESCO los hace mutuamente atractivos. Y sin más, su tema lo dice todo: daños ocasionados por sistemas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario, que tiene que ver también con la directiva de daños, en la medida que pudiera estar comprendida o no ahí, a ver qué opina ella. Y sin más, es todo tuyo. Vale. Un segundo, ponemos esto. Compartimos diapositiva. Ya la tienes. Vale. Buenas tardes. A continuación, voy a exponer lo que han sido los resultados del comienzo de mi tesis, y exactamente voy a hablar de estos daños causados por sistemas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Perdón, Ángel, pero muchas gracias por permitirme la participación. En primer lugar, es cierto y es bien sabido que la inteligencia artificial se ha apropiado de todos los sectores de nuestra vida, y en concreto a mí me gustaría hablar del ámbito sanitario y de los sistemas de carácter fuerte que se utilizan en el mismo, que son aquellos que están compuestos por algoritmos que les hacen funcionar tal como si fueran un humano. En concreto, me gustaría mencionar los robots quirúrgicos, que si bien es cierto que tienen muchísimas ventajas en sectores como la industria o la medicina, puesto que facilitan muchos procesos, también presentan muchos inconvenientes y en muchas de las ocasiones se han derivado lesiones, muertes. Véase estas noticias en países y algunos sectores, por ejemplo, Dallas, Michigan, Estados Unidos. En concreto, centrándonos en el ámbito sanitario, me gustaría mencionar el robot Da Vinci, que es un robot que se utiliza actualmente aquí en España, en algunos hospitales como San Chinarro, el modelo en La Coruña, en Nou Delfos en Barcelona o en otros países como Italia. Pero más específicamente, el robot Da Vinci es este que pueden ver ustedes al final, que es como una especie de araña, pero concretamente me gustaría referirme al robot STAR, que es de carácter completamente autónomo, es decir, que podría funcionar sin la intervención de un humano a meros efectos de control de una vigilancia externa mínima de ese sistema. Bueno, para poder atribuir tanto los sujetos como las vías de responsabilidad ante los daños que se causen por estos sistemas, en primer lugar vamos a identificar si podría tratarse de un producto sanitario. Tal y como se advierte en el reglamento de productos sanitarios, debería ser un bien mueble, su principal función debería ser médica y no debería estar realizada por medios inmunológicos, metabólicos, etc. Además, en el considerando número 19 indica que los programas informáticos por sí mismos, cuando tengan una función médica, podrían ser considerados productos sanitarios, por lo que podríamos entender que sí, que podrían serlo. Algunos autores también se pronuncian al respecto, indicando que, independientemente de esa finalidad médica, también podrían considerarse productos sanitarios si se derivaran los mismos riesgos que se derivarían de los productos sanitarios o de esos que tienen finalidad médica. Además, también se pronuncia el reglamento en torno a los programas informáticos, por lo que da las primeras pinceladas. Y bueno, para adelantar un poco lo que va a ser el resto de la presentación, en cuanto a normativa en relación con la inteligencia artificial, ya reconoce que estos productos sanitarios van a ser de alto riesgo, ¿vale? En segundo lugar,
hemos de pensar que en caso de un uso de este tipo de robots quirúrgicos, como podría ser el robot STAR, ¿cuáles son los sujetos al que vamos a atribuir ese daño, la causación de ese daño? Podemos pensar en el profesional sanitario, podemos pensar en cualquiera de los fabricantes de ese sistema, podemos pensar en el organismo notificado que se encarga de introducirlo en el mercado o de emitir la declaración de conformidad. Pues bien, recurriendo en cierta manera por analogía a esta sentencia derivada del caso Alaosta que se comenta en CESCO por Carmen González y Nuria Garrido, pensemos que al ser un robot que simplemente se supervisa por ser profesional sanitario, siempre y cuando actúe conforme a la Lex Artis, que en este caso sería de una simple supervisión, tal y como se indica en esta sentencia del año 2020, podría entenderse que se podría exonerarse de responsabilidad y la responsabilidad deberá recaer tanto o bien en el productor, si se demuestra que hay un defecto, o en la Administración con competencias para utilizar y vigilar los medicamentos y productos sanitarios, que en España se trata de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Este primer sujeto respondería, puesto que tiene una obligación general de diligencia inherente a su intervención en el procedimiento relativo a la declaración de conformidad. Esto se reconoce en sentencias como la mencionada del año 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, de cualquier manera, como vemos en esta sentencia del Tribunal Supremo, hemos de pensar que la responsabilidad se puede derivar de una incorrecta fabricación de estos productos, independientemente de que se haya realizado un deficiente control sobre el producto defectuoso por parte de este organismo notificado. Veas esta sentencia también en otro asunto diferente, en el que se indica que normalmente será atribuible esta responsabilidad al fabricante o al proveedor, pero ello no excusa al organismo notificado de poder responder cuando haya incumplido esas obligaciones a la hora de emitir su evaluación de conformidad. Bueno, ese sería el primer sujeto, y el segundo sujeto sería ese fabricante, productor del sistema de inteligencia artificial, que pueden ser muy diversos, supuesto que en un robot de estas características intervienen una multitud de profesionales. Entonces, bueno, hemos de pensar si se trataría de ese productor, que es cierto que se presentaban, mejor dicho, varios problemas, puesto que con la anterior directiva la definición de productor no era todo lo amplia que podría desearse teniendo en cuenta estos elementos, estos productos que resultan de la era digital, pero con la que va a entrar en vigor a partir del año 2026 veremos que estos problemas se van a ver suplidos, lo mencionaremos posteriormente. Y también podemos pensar en el importador de la Unión Europea cuando se trate de productos fabricados fuera de la misma. Para ello, tal y como se indica en el Libro Blanco de 2020, es necesario un control exhaustivo de este tipo de sistemas, de forma que se sepa cuál es el seguimiento que realizan. Y bueno, una vez mencionados cuáles pueden ser los sujetos a los que atribuir esta responsabilidad, acudimos a las vías. Se han barajado todas las vías posibles por parte de la doctrina, como es la responsabilidad por hecho propio, basada en la culpa, en virtud del artículo 1902 del Código Civil, ya fuese culpa in facendo, incurando, incodificando o incluso culpa del robot, que en este sentido, claro, habría que valorar la negligencia del robot. Y bueno, en cuanto a cómo realizar esa valoración, el informe de grupo de expertos de la Comisión Europea del año 2019 indicaba que debería de seguirse el mismo parámetro que los seres humanos, aunque bueno, yo considero que a día de hoy es cierto que ese parámetro ya se ha superado. En esta, parte de la doctrina pensaba que para acudir a esta vía sería necesario atribuir personalidad jurídica a los robots. Algunos consideraban que era necesario, otros consideraban que no era necesario. Bueno, finalmente, a través de un informe emitido por más de 40 expertos, no se terminó reconociendo personalidad jurídica a los robots. No sabemos qué pasará en el futuro, pero bueno, también se termina descartando. Se estudia también el régimen de responsabilidad objetivo, de forma que se apliquen por analogía estos artículos 1902 y 1908 y 1910, en virtud de daños causados por animales, que se aplicaba por analogía, o daños causados por cosas peligrosas. Ninguna de las dos se terminan pronunciando a favor, y en cuanto a los daños causados por cosas peligrosas, se entiende que solo tendría que haber sentido en aquellos casos como podrían ser casas inteligentes.
La otra vía sería que se ha planteado ha sido la teoría del riesgo en virtud de una creación de peligro o en virtud del riesgo empresarial. También se descarta por el Tribunal Supremo al entender que el riesgo no es título de imputación jurídica en el ámbito de nuestro derecho. Y todo ello para terminar aterrizando con que la mayoría de la doctrina se pronuncia a favor de la aplicación de la regulación existente relativa a producto defectuoso. Era la Directiva 85/374, pero como ha explicado anteriormente Chema y de forma muy visual y muy ilustrativa, se ha derogado y bueno, hasta 2026 seguirá vigente, pero entrará en vigor la del año 2024, que ahora después recordaremos. Para ello, ¿qué sería necesario? Encontrarnos con un producto, que esto no habría problema, ya no solo por la aplicación de esta nueva directiva, sino anteriormente, tanto el gas como la electricidad y otros productos de carácter inmaterial, otros elementos de carácter inmaterial se han considerado un producto, al igual que lo es el software en la Ley de Propiedad Industrial, por lo que aquí no supondría un problema. También ha habido otra serie de pronunciaciones en cuanto a los datos, la información, pero bueno, no es el tema, lo dejo por ahí. En segundo lugar, necesitaríamos que fuera defectuoso. Para ello acudimos a la Rex Utility, a esa seguridad, que es lo que el consumidor espera. Esto también se ha modificado en la directiva, adaptándolo a los productos de la era digital. Sería necesario un defecto de fabricación, de diseño o de información. Un defecto de información en este tipo de productos podría ser perfectamente un manual del usuario que no se encuentra bien explicado o no recoge cuáles son las actualizaciones que deben realizarse, y un diseño, pues un diseño que hubiese sido el diseño alternativo razonable. Y luego, en último lugar, como ya sabemos, pues la relación causal. Había que probar ese nexo causal entre el defecto y los daños, que es donde vamos a encontrar mayor problema. En cuanto a aplicar el régimen de producto defectuoso a sistemas de inteligencia artificial, el informe del grupo de expertos del 2019 se pronuncia a favor del mismo. Esto es algo muy beneficioso, pero, como hemos indicado anteriormente, el principal problema que nos encontramos es el de la prueba. Los sistemas de inteligencia artificial son denominados black box o sistemas de caja negra, y es cierto que no sabemos, o para el usuario medio, incluso a veces los profesionales, es muy difícil saber qué sistemas o qué procesos componen esta serie de robots, pero sí que es cierto que se puede probar cuáles son los inputs, esos determinados datos que entran o los que salen, esas salidas, de forma que de alguna manera sí que podría deducirse cuáles son los estímulos, en fin, de alguna manera se podría probar, pero siempre con profesionales de la materia. Como alternativas del derecho tradicional, podríamos acudir a la sospecha de defecto, de forma que se diese por probada la causa cuando haya sido probable que se haya irrogado ese daño. Traigo esta sentencia del 2017 en la que se admite, o también la posibilidad de exonerar a la víctima de la necesidad de probar la parte concreta del producto que resulta defectuoso cuando se pueda acreditar que en su conjunto tiene un defecto. De esta manera sería mucho más beneficioso para el consumidor que se haya visto perjudicado. Y bueno, otro de los problemas con los que nos encontramos en esta directiva es la exoneración del artículo 140, apartado E, la denominada por riesgo del desarrollo, porque permite al fabricante exonerarse cuando pueda probar que en el momento en el que se encontraba el estado de los conocimientos científicos y técnicos no le permitía conocer ese defecto. Entonces esto en la era de la inteligencia artificial es algo que pues echaría para atrás casi todas las demandas relacionadas con estos daños. La contracepción que se recogía tampoco era aplicable, porque no nos encontraríamos con un medicamento, sino con un producto sanitario. Como hemos mencionado anteriormente, tampoco cubría los daños causados en el entorno profesional ni en el daño moral, pero es cierto que esto se va a suplir con la nueva directiva, como mencionaremos enseguida. Ante esta serie de problemas, a la hora de resarcir este daño, ha habido diferentes resoluciones y propuestas por parte de la Unión Europea. Algunas de ellas ya han entrado en vigor, como es el Reglamento 2024, que es lo que conocemos como la Ley de Inteligencia Artificial, y la Directiva de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. Entrará en 2026, igual que la anterior, pero bueno, lo demás sí que serían
propuestas. Menciono algunas de ellas. La propuesta de resolución en relación con normas de derecho civil sobre robótica era bastante interesante porque plantea un sistema de responsabilidad objetiva con un sistema de seguro obligatorio, así como un fondo de compensación de seguros, no vio la luz. También esta propuesta de reglamento en materia de responsabilidad civil, que ha sido, diría yo, el punto de inflexión en vistas a la regulación actual, que proponía la posibilidad de establecer reglamentaciones sectoriales. Se mostraba, bueno, esta primera no se ha cumplido mucho, pero bueno, la demás sí. Se mostraba a favor del uso de la normativa de responsabilidad civil por producto defectuoso, destacaba que era necesario revisarla, el riesgo se vinculaba al tipo de sistema, indicaba que se debía modificar la definición de productor, como finalmente se acaba haciendo. Bueno, establecía un sistema de responsabilidad objetiva o subjetiva dependiendo del riesgo que se derivase de estos sistemas. Y bueno, también destacamos la Ley de Inteligencia Artificial, que está en vigor, y lo que más nos puede interesar de ella, como en daños tampoco nos dice mucho, es que clasifica a estos sistemas de inteligencia artificial en función de su funcionalidad, en riesgo inaceptable, que son aquellos que se consideran prohibidos, puesto que atentan de una manera inaceptable contra los derechos fundamentales, como podría ser manipular a la población mediante técnicas subliminales; los sistemas de alto riesgo, que son aquellos que se clasifican tienen dos distinciones diferentes, pero son todos aquellos que tienen alguna implicación con componentes de seguridad de productos o que afectan a derechos fundamentales; y los de riesgo mínimo, que se entienden que no afectan en gran medida en términos de seguridad y privacidad. Lo que se articula es una serie de obligaciones que deben cumplir estos sistemas estos proveedores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, y que son los Estados miembros los que se deben encargar de designar un organismo notificado para que se realicen estas obligaciones. Recordemos que son aquellos que se encuentran en la cúspide. Y bueno, en cuanto a los productos sanitarios, como hemos dicho anteriormente, son de alto riesgo, y la Ley de Inteligencia Artificial complementa al reglamento en el sentido de que los requisitos esenciales de estos sistemas de inteligencia artificial se deben evaluar como procedimiento de evaluación de conformidad del reglamento del producto sanitario. Y entonces es el organismo notificado el que debe revisar también los requisitos específicos que se establecen en la ley. Para continuar con esa serie de propuestas, es también llamativa la referente a responsabilidad civil extracontractual aplicada a la inteligencia artificial, que lo que articulaba era una presunción del nexo causal, siempre y cuando se dieran una serie de condiciones, como que el demandante o el órgano jurisdiccional demuestren el incumplimiento de un deber de diligencia, que pueda considerarse razonablemente probable que la culpa ha influido en los resultados producidos por el sistema, o que el demandante haya demostrado que la información de salida producida por el sistema es la que causa los daños. Y además también articula o faculta a los órganos jurisdiccionales para ordenar la exhibición de pruebas a esos proveedores cuando ya se haya solicitado por la parte demandante y la solicitud haya sido denegada. Y para ir concretando un poco, la directiva, que ya está en vigor, al igual que lo hace la anterior propuesta, lo que hace es, de igual manera, articular esa facilidad de carácter probatorio, de manera que entiende que se presumirá el carácter defectuoso del producto cuando se dé alguna de las siguientes condiciones, como las ha tratado anteriormente Chema, no las voy a repetir. Y además lo que nos presenta es que todos esos, cuando hemos comentado que con la derogada ya directiva teníamos una serie de problemas a la hora de poder aplicar esta directiva a los daños causados por sistemas de inteligencia artificial, esta directiva aprobada en este año soluciona estos problemas, cambia el concepto de producto y lo actualiza teniendo en cuenta pues los archivos de fabricación digital, los programas informáticos, tiene en cuenta las nuevas circunstancias para evaluar el defecto. También introduce alguna novedad en cuanto al plazo de preclusión, habla de una seguridad diferente atendiendo al autoaprendizaje del producto, de manera que se modifica esa forma de ver la seguridad. Y además lo que nos interesa mucho es que se aumenta ese nuevo elenco de sujetos responsables. Habla de desarrollador o productos de programas informáticos, incluido proveedores de sistema. Esto es maravilloso. Y en cuanto al segundo problema con el que nos encontramos, esa exoneración por riesgos del desarrollo, si bien es cierto que se viene manteniendo,
lo que deja es a la decisión de los Estados miembros poder establecer una serie de excepciones a dicha posibilidad. El problema es que es solo cuando se den una serie de requisitos. Pero bueno, sí que entiende que las personas físicas se ven limitadas a la hora de poder resarcir ese daño, entonces, bueno, lo sigue considerando. Además, es muy interesante porque excluye la posibilidad de que los proveedores o productores de sistemas de inteligencia artificial se liberen cuando el defecto, aunque haya aparecido después, sea debido a servicios conexos o programas informáticos que estén bajo su control, ya sea en forma de mejoras o actualizaciones o algoritmos de aprendizaje automático. Y de cualquier manera, en cuanto a esta exoneración, lo que entiende la gran parte de la doctrina es que debería interpretarse a la luz de la nueva realidad con la que nos encontramos, porque aunque a los Estados miembros se les faculte para articular una serie de excepciones, siguen manteniendo requisitos que se deberán probar y pues no siempre podrá realizarse. Por lo tanto, debería interpretarse en la nueva era digital en la que nos encontramos. Al igual se produce cuando nos encontramos con un defecto de ciberseguridad que se manifiesta después de esa puesta en circulación del producto. Pues aunque lo que entiende esta parte de la doctrina, la mayoría de la parte de la doctrina, es que aunque se manifieste después de la entrada en circulación del producto en el mercado, supuesto que nos encontramos en esta era digital en la que tenemos tantísimos fuentes de información y tantísimos programas a los que acudir, es difícil pensar en una vulnerabilidad que no ha podido detectarse o preverse antes de la puesta en circulación de ese producto. En este mismo sentido se pronuncia el reglamento de ciberresiliencia que se aprueba en octubre de 2024, entendiendo que es muy complicado que los productores puedan exonerarse de su responsabilidad alegando los riesgos en el desarrollo. Por último, me gustaría mencionar esta frase de Guillén Izquierdo que dice que la causa de esta causa de exclusión de responsabilidad, que los riesgos del desarrollo deben implicar un juicio que se realice ex post. Y en conclusión, para recapitular un pelín, como hemos indicado anteriormente, en caso de utilizarse un robot quirúrgico de manera correcta por parte de un profesional sanitario, recordemos que estamos hablando de un robot quirúrgico, no de una aplicación que se utilice en un diagnóstico con inteligencia artificial, no, solamente es un robot quirúrgico que sea supervisado de alguna manera por un profesional médico, siempre y cuando actúe de acuerdo a Lex Artis. El abanico de sujetos responsables lo ubicaremos en el fabricante, en los diversos proveedores de sistemas de inteligencia artificial y el fabricante de cualquiera de sus partes, o el organismo notificado. En cuanto a la vía de responsabilidad atribuible, pues se propone acudir a la aplicación de la Directiva de Defensa del Consumidor de Producto Defectuoso, la actual de 2000, que se ha aplicado en el año 2024, que será vigente en el año 2026, y de cualquier manera también debemos indicar que las directivas con las que y el resto de regulación con las que nos encontramos actualmente en materia de responsabilidad civil no son suficientes, puesto que en muchas de las ocasiones presentan ciertas incongruencias. Así como en cuanto al sistema de responsabilidad no recogen una propuesta unánime. De esta manera sería, tal y como indicaba aquella propuesta del año 2020, sería mucho más beneficioso realizar una normativa sectorial y no horizontal que plantee una solución ante estos escenarios con los que nos vamos a encontrar muy próximamente. Muchas gracias. ¿Y por qué tiene que responder el organismo notificado? Eso no lo he entendido. El organismo notificado, a ver, la mayoría de las sentencias que he indicado siempre recogen la responsabilidad del fabricante. El organismo notificado solo responderá en caso de que el defecto fuera latente y cuando emite esa declaración de conformidad no es capaz de preverlo. Es como suele aparecer en su caso, pero es cierto que yo lo he puesto ahí al principio, debería haber puesto al fabricante, pero bueno, no pasa nada. Es una responsabilidad que queda ahí un poco, pues, también hay que, en caso de que fuera un defecto, normalmente se habla del fabricante. ¿Quién es el operador en ese caso del muñeco este? Ahora, El operador de inteligencia artificial nivel 2, en el sentido de la directiva
de reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Y al fabricante, el operador 2, aquel que respondería. Eso, a ver, habría que estar, Ángela, a la prueba del defecto. Pero tú ya al médico se lo ha quitado encima. Al médico siempre. Es que yo estoy hablando en el presente caso, yo estaría hablando de un robot STAR, que es completamente autónomo. Es decir, la supervisión del robot es mínima. O sea, a no ser que ya está. Pero claro, el problema es que ya cuando se esté viendo que el robot está haciendo a lo mejor una incisión extrema, ya podría pararlo, pero la incisión ya la ha hecho. Es que el robot debe estar, vamos, el robot STAR ya está programado para operar solo. Es por eso por lo que al médico, en un caso, por ejemplo, de una aplicación, hay varias aplicaciones de inteligencia artificial que se utilizan para procurar un diagnóstico concreto. No sé ahora mismo los nombres, pero sé que las hay. Pensemos en un médico que utiliza esas aplicaciones de inteligencia artificial para procurar un diagnóstico y pues le acuerda a un determinado paciente que tiene un cáncer. Y resulta que el médico ha utilizado la aplicación mal porque no se ha leído las instrucciones. Ahí claro que la responsabilidad va al médico. Pero en este caso es que estamos hablando de sistemas de carácter autónomo y es por esto por lo que se presenta esta serie de problemas, porque no tenemos, hay que acudir ahí un poco con lo que nos encontramos actualmente en nuestro derecho. Ya en caso de que fuera el médico sí que deberíamos acudir a otras normas. Va. ¿Alguna pregunta para nuestros asistentes del Teams? ¿Alguna pregunta para la ponente? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente intervención, ¿no? Vale. ¿Cuál?